Estamos entrando a la cuarta conferencia del día con nuestra querida Marian Marcano, quien escribió un potente libro titulado Rendirme a la herida, despertar el don, observaciones astrológicas de Quirón y el sentido de la herida. Marian, querida, qué gusto, qué honor tenerte aquí. Tu conferencia se llama Escribir para sanar, publicar para servir. Los micrófonos son todos tuyos. Bueno, hola, muchísimas gracias, bueno, por permitirme estar aquí hoy. Eh, Les voy, primero que nada, quiero presentarme, déjame compartir la pantalla porque hice una pequeña presentación para irme guiando sobre todo lo que, digamos, lo que quiero resumir en esta ponencia, en este espacio que nos está brindando Eliana. A ver. Ay, ya va. Te vemos. Bien, ok. Ahora sí, ven la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Ok. Bueno, mi ponencia se llama Escribir para sanar, publicar para servir. Y bueno, nace ese título, van a ver que nace desde un lugar bastante distinto de lo que se pudiera, eh, eh, a ver, de lo que pudiéramos percibir a la primera vez de escuchar esta frase, porque parece ser una frase bien obvia, ¿no? Parece ser una frase como hasta cliché, podría decirse, que sabemos de que el proceso de la escritura se ha conocido por años que es una herramienta de sanación poderosísima. La escritura terapéutica ha estado allí acompañándonos por muchísimo tiempo, y que sí, efectivamente, una vez que tienes publicadas las cosas, entiendes que de repente había un propósito más allá. Pero hoy les quiero compartir cómo llego yo a eso, cómo llego yo a verdaderamente comprender lo que significa el servir desde la publicación y no solamente desde el poner en palabra las cosas. Primero que nada, a los que no me conocen, mi nombre es Marian Marcano, soy abogada de profesión. Por muchísimos años me dediqué realmente a investigación y al trabajo directo con la primera infancia. Tuve 25 años trabajando con niños. Fue por muchísimo tiempo mi pasión, y hoy en día comprendo, he ido entendiendo por qué la vida, después de haber estudiado derecho, después de haberme especializado, incluso de haber hecho por allí posgrados y todos en derecho, la vida me fue llevando a, al estudio de esta parte de todo lo que es la infancia del ser humano, la mente del ser humano, todo el mundo psicológico del ser humano. Luego, digamos que todo esto fue evolucionando, y para mí la astrología siempre ha estado presente. Soy astróloga, siempre he estado desde muy chiquitica. Yo creo que el primer momento que yo tuve contacto con la astrología fue alrededor de los 7 años, pero siempre fue un hobby, siempre fue algo muy para mí, algo que me llamaba la atención porque no, porque estaba tratando de explicarlo. Mi mente siempre fue muy científica, muy racional. Entonces entré en el mundo de la astrología y yo decía, eso no tiene sentido, eso no es así, y empecé a estudiarla únicamente como para refutarla. Y entonces se quedó como un hobby, se quedó muy para mí, no era algo que yo compartía. Creo que nadie a mi alrededor sabía que yo desde muy chiquita lo vengo estudiando, hasta que hace algunos años, de alrededor de 10 años para acá, decidí hacerlo formalmente. Me gradué como astróloga, me especialicé en la astrología psicológica, me formé como consteladora, como facilitadora holística. Fueron muchas cosas que me fueron llevando a explorar toda la mirada holística de la vida. Pero esto siempre fue desde me encanta aprender, me encanta investigar. Simplemente estaba tratando de darle una evolución a lo que yo venía haciendo, el trabajo con los niños. Y no es sino hasta este libro que todo empezó a tomar sentido, el por qué
todas esas etapas y ya les voy a contar cómo fue ese proceso. Actualmente vivo en Denver y acompaño procesos de autoconocimiento, es como me gusta llamarlo. Para mí sigue siendo un hobby, pero he ido entendiendo que darle la formalidad y el valor que el conocimiento que he recogido y la experiencia que he recogido a través de los años, darle ese valor ayuda un poco más, incluso al colectivo que a mí misma, ¿no? Y bueno, y hoy en día soy autora de Rendirme a la herida de despertar el don. Ese es el libro de mi bebé, es el libro de mi libro. Y por allí les voy a contar también que difiere un poco Liana hizo el comentario, hizo el quote de una autora o escritora, no estoy segura de quién es, de no ver al libro como un hijo. Yo le tengo un enfoque bastante distinto y se los cuento, de hecho, en esta presentación y me dio muchísima risa que justamente saliera esto antes de mi presentación, porque en mi presentación completamente hablo de cómo veo yo al libro como mi bebé, pero cómo me he llevado, cómo eso me ha ayudado a verlo desde la madurez de la maternidad. Ya lo vamos a ver. Nuevamente, como les dije, escribir para sanar, publicar para servir, todo comenzó como un experimento quironiano. Mi libro es de astrología, es de Quirón, un puntico en la carta por allá, en el que no voy a profundizar explicando muchísimo porque no se trata de esto la ponencia se trata de mi proceso de escritura, pero bueno, es un punto que para mí siempre fue fácil de estudiarlo porque es un punto muy complejo, es relativamente nuevo, muy pocos astrólogos se atreven a hablar de este punto porque falta mucha investigación, por así decirlo, a pesar de que en mi camino me he conseguido con profesionales que Dios mío, tienen una cantidad de información acumulada sobre Quirón que ojalá se animen a ponerla pública. De hecho, una de las razones por las que me termino de animar, digamos como que uno de mis objetivos al principio, eso después fue evolucionando, pero al principio era quiero que me refuten, quiero que salga alguien con más experiencia a decir, eso no es así, y publiquen, se atrevan a publicar esa información que está por allí guardada, porque a mí me parecía absurdo que algo tan fascinante no estuviera tan a la vista, tan público, que no, tan accesible. Y los pocos libros que he leído sobre Quirón, digamos que creo que están hechos, están redactados a una manera que hay que darle demasiada profundidad para llegarle al entendimiento o hacerlo como parte de tu vida. Entonces, digamos que la manera en que está redactado mi libro es precisamente tomando en cuenta que quería que fuera un libro accesible, que la gente pudiera llevarlo a su vida cotidiana, por así decirlo. En mi yo ni escribí para sanar, ni publiqué para enseñar. Por eso les decía que mi ponencia es completamente contradictoria a lo que dice el título, porque ambas cosas surgieron como como darle coherencia a mi proceso. Yo me encontré muchísimas veces, como les digo, con estos expertos o con personas que tienen mucha información que yo digo, wow, esto debería estar público y me encontraba siempre animando de por qué no lo publicas, por qué no lo haces, yo te ayudo a buscar los recursos, pero saca esa información hasta que hubo un día que definitivamente hizo clic en una de esas sentadas con alguien que me decía, creo que no es el momento, todavía estoy afinando, y yo decía, yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy diciéndole a todo el mundo anda a publicar y yo tengo cosas por ahí que no he publicado, que no las tengo públicas. Entonces comencé un proceso de justificación conmigo misma del por qué yo no estaba compartiendo esa información y en ese proceso de sentirme mejor con la decisión de no publicar, empecé a hacer millones de cosas que dijeran, no, yo sí la estoy compartiendo, yo sí estoy compartiendo la información. Empecé desde meterme a estudiar cada vez más, conseguir más información, tratar de traducir esa información. Yo creía que ya eso aparte estaba haciendo el trabajo de ayudar en el proceso de otros. Creé un taller para personas, para mis consultantes, personas que venían trabajando conmigo y que veníamos trabajando sobre esta heridita, sobre este quirón, que es una herida súper interesante. Por favor, si tienen la oportunidad de ver el libro, me encantaría saber qué opinan de ese quirón, pero
empecé a crear como un espacio para conversar sobre Quirón, pero siempre un espacio privado, un espacio con mis consultantes, incluso con las que les tenía más confianza, donde, digamos, yo podía indagar al mismo tiempo, donde podía seguir estudiando. Para mí, uno de mis, digamos, de mis punticos que más la herida donde más me duela es que es la acumulación de conocimiento. Para mí yo nunca estoy suficientemente preparada, ¿no? Entonces, simplemente me di cuenta de que en algún punto del camino me di cuenta que lo estaba haciendo por seguir acumulando información de casos, de personas, por seguir investigando para mí. Eh, Empecé en ese taller, yo creé una guía teórica y una práctica para ayudar a las personas, bueno, a que se hiciera un poco más corto el taller, porque fue un taller de 2 días, fue larguísimo, fueron 6 y 8 horas cada día. Entonces yo diseñé una guía donde no tuviera que entrar en toda la parte teórica, sino que les dijera, mira, léanse la guía, aquí les dejé un resumen de lo que es Quirón en tu carta, en tu vida. Vamos a hablar un poco, en el taller quiero que lo hagamos más vivencial. Y cuando yo veo esa guía, y aquí les quiero mostrar algo, este, eh, tengo las diapositivas un poquito desordenadas, pero este, esta era la guía, ¿ok? Para mí estas dos imágenes, estas fotos son muy importantes en el proceso, porque el día que yo tomé esta foto que ven a la derecha, que tiene la guía impresa, este es el que ven a la izquierda es el flyer del taller, y el que ven a la derecha que está, cuando yo tengo esa guía enfrente, yo digo, esto es un libro. Es un libro completamente, está todo, tiene toda la estructura, tiene introducción, tenía incluso por allí una dedicatoria. Y yo decía, fue para mí como un shock de verlo así, pero ese no todavía, allí no decido publicarlo. Ahí dije, bueno, voy a hacer un ebook para las personas que hagan mis talleres, se los voy a dar como regalo, nuevamente de forma privada. Había una resistencia enorme que yo no veía. Empecé a hacer, cuando me empecé a dar cuenta de que lo estaba dejando muy privado, entonces me fui por hacer entrevistas a otros astrólogos, a personas que supieran del tema, a hacer lives, a abrir espacios como para hablar de la información. Nuevamente, una curita al no me atrevo a publicar sobre un tema tan complejo. Pero bueno, llegó un momento, y aquí fue un momento clave nuevamente en una de esas conversaciones con alguien donde le estaba animando a publicar, que dije, y leyendo sobre mi propio Quirón, para darles un poquitico de contexto, sin entrar mucho, como les dije, en la parte teórica. Quirón puede estar en cualquiera de los signos en nuestra carta, y según el signo y el lugar de la vida donde esté, nosotros hay una heridita que vamos a vivir como recurrentemente, pero que tiene un propósito mayor. Y las ves cada vez que vives nuevamente la herida, es únicamente para que aprendas una nueva arista sobre ella, y que te dé más conocimiento para tú después tener como experiencia para ayudar a otros a superar ciertas otras heridas que pueda tener la gente que está contigo alrededor. Y la mía está en el área de la comunicación. Escribiendo el libro, cuando yo empiezo, porque quería abrir el libro desde la vulnerabilidad, desde el contar mi historia, el por qué para mí es tan importante Quirón, y empiezo a recordar todas estas historias, empiezo a plasmar todas las historias, me di cuenta cómo la comunicación siempre había sido un tema en mi vida que a lo mejor y no había tenido tan presente. Siempre habían comentarios sobre mi voz, mala pronunciación de palabras, había muchas cosas alrededor de la comunicación, hasta que ya de adulta me diagnostican un cóctel de neurodivergencia, pero dentro de ese cóctel yo tomo en cuenta el autismo, la dislexia, el déficit de atención, y bueno, y como les digo, otras cositas más, pero que yo me enfoco en estas tres como principales, y me doy cuenta que sí, que definitivamente mi comunicación era distinta, mi manera de percibir el mundo y de recibir la información era completamente distinta, y que por eso no me hacía sentido todas estas cosas que pasaban cuando pequeña. Entonces, allí también entendí de que desde muy pequeña se me formó este miedo
a comunicar, a hablar. Para mí, yo siempre estoy explicando, sobreexplicando, tengo que, para mí nunca me están entendiendo. Entonces, todo esto comencé también a entender el por qué yo me estaba frenando en el publicar. Y es porque precisamente desde muy pequeña me había negado a hablar más allá de cosas que estuvieran socialmente aceptadas y comprendidas en el momento. Entonces, al yo caer en cuenta de esto, recordé una sesión con un astrólogo, con un terapeuta, que, que para mí fue uno, digamos, de mis grandes maestros, porque de paso también fue mi maestro de constelaciones familiares y de astrogenealogía. Y él me dijo, Marian, no solamente tu Quirón está en la comunicación, tú tienes otros planetas, no me quiero poner muy técnica, pero tienes otros planetas bien importantes, tienes a Plutón, que es el planeta de la transformación, en la casa número 3, que es la casa precisamente de la comunicación. Lo que tú tienes la capacidad y tienes que darte la tarea de despertar esa parte de ti, porque las palabras que tú puedes transmitirle a otros pueden tener un impacto muy importante en la transformación, en el proceso de transformación de otras personas. Y esto puede ser como una especie de a ver, como de don complicado, complejo para ti, vivirlo para ti, porque vas a ver que ese proceso de transformación a lo mejor y abre heridas o empieza a ver puntos, la otra persona empieza a ver puntos que le duelen. Y para ti es, yo no quiero causar daño, pero más allá de eso, es precisamente la alquimia que ese proceso va a producir. Entonces hay que ver como el propósito, más allá, tu propósito siempre va a estar 3 pasos más adelante y a veces no vas a tener la capacidad de llegar allá, de verlo. Tu trabajo es lanzar la bomba y dejar que esa bomba actúe y a veces ni siquiera vas a tener la posibilidad de ver el proceso de transformación, el después del proceso. Entonces, por supuesto, a ti te va a quedar la sensación de yo causé un daño, pero va mucho más allá. Entonces, cuando él me dice esto, también me dijo, yo te recomendaría que en algún momento tú te atrevas a publicar algo, lo que sea, hacerlo lo suficientemente público y darle mucha visibilidad para, porque eso te va a ayudar en 2 cosas. Uno, en poner precisamente tus dones al servicio y 2, en que entre más gente llegue, más posibilidades hay de que alguno de esos casos tú logres ver el de resultado. Y allí es donde vas a hacer clic con el propósito que tuvo esa bomba que lanzaste al inicio. Entonces, bueno, agarrándome de allí con toda, digamos, con todo el miedo que había, yo decidí sentarme a darle forma de libro a esa guía, porque por supuesto estaba hecha para un taller teórico práctico, y empecé a darle como esta forma a redactar otras cosas, a quitar algunas, a incluir otras, hasta que llega el momento de ya lo tengo listo, ya no puedo seguir, ya no tengo más excusas, ya no tengo más nada que hacer para dilatar el proceso y ahí es donde, bueno, me encuentro con Eliana, bueno, con Eliana me había encontrado hace muchísimo tiempo, pero allí es donde la llamo y le digo, tengo un material, un manuscrito, que quiero ver si, cómo lo publico, quiero darle forma, quiero terminarlo, y aquí les traigo algunas cosas que me ayudaron a mí durante el proceso de gestación, que fue, digamos, uno de los, siento que no fue el más complicado, pero sí siento que requirió bastante control de esta herida de las que le vengo hablando. Y lo primero es zapatero a su zapato, por favor, busquen, o sea, a mí la ayuda que me dio Eliana y todo su equipo fue este, lo que me ayudó a que no desistiera del proceso, porque sí, eran las que me decían, esto es por aquí, suelta esta necesidad, ¿por qué te estás enfrascando en eso? De hecho, una de las primeras cosas que Eliana me dijo es, ¿por qué le quieres llegar a todo el mundo? Esto es un libro de astrología, punto, lo va a leer el que le guste la astrología, ya está. Y entonces, por supuesto, mi enfoque con el libro solté la necesidad de que no me van a entender, de que tengo que hacerlo aún más, no ponerle tanto término astrológico, etcétera, etcétera. Entonces siento que las personas que están preparadas para darle forma y para terminarlo de gestar
es importantísimo en este camino. Mantener la herida a la vista, porque todos tenemos heridas diferentes, a lo mejor y para uno es la herida del rechazo, a lo mejor para otros, como en mi caso, es la comunicación, a lo mejor y para otros es el abandono. Entonces, mientras tú tengas tu herida a la vista, vas a tener la posibilidad de decir, esta soy yo actuando a través de mi herida o esta es lo que realmente requiere el proceso. Y allí entra la próxima recomendación, que es dejar que la idea cobre vida propia. No tiene que venir de el proceso. Ya que una vez que la idea está formada, que ya tú tienes lo que quieres poner en esas páginas, eh, empieza a formarse y allí viene mi concepto de eso es un hijo, porque yo lo asimilo al proceso de yo no puedo controlar lo que va a hacer mi hijo. O sea, mi hijo va a tener su vida propia. Entonces, si lo miramos desde una maternidad, una gestación madura, el no truncarle el futuro al hijo, creo que es lo que va a ayudar que en ese proceso tú te permitas hacer esos cambios. Yo lo vi literalmente como, imagínate que tú estás acompañando a tu hijo nació artista y tú lo estás acompañando a las reuniones con los managers, a las reuniones con el concierto. Entonces es permitir que esa carrera de ese hijo, que esa misión de ese hijo vaya tomando su propia vida y no a través de tus miedos, como de repente pudiera pasar en muchos casos, incluso en la maternidad pasa mucho que a través de mis miedos quiero que mi hijo no haga algo, pero a lo mejor y él no le tiene miedo a eso. Y una cosa que para mí fue clave fue reconocer que todas las personas que intervienen dentro del proceso tienen su propio camino y tienen sus propias heridas. Y eso forma parte del propósito de la obra. Para mí fue increíble el feedback que recibí del equipo después. Tengo unas notas de voz guardadas bellísimas para recordarme ese propósito, porque yo digo, desde allí todavía no había nacido oficialmente y ya estaba generando, digamos, esta incomodidad de la transformación, pero que en este caso del libro sí me ayudó a ver como el después, por así decirse. Entonces, de allí nace precisamente el rendirse a la herida, que es lo que va a despertar el don. Si te rindes a que a pesar de que duele, a pesar de que incomoda, a pesar de que me da demasiado miedo, es la única posibilidad que vas a tener después de verle el don a esa obra e incluso a tu propio camino. Y bueno, nace rendirme a la herida, despertar el don. Eh, una Olga que sin duda, digamos, para llevar esa forma física que tiene hoy en día, nació del trabajo de muchísimas personas, del moldearlo, que muchas personas que me ayudaron a moldear, y nuevamente rescato el concepto de hijo porque por allí, para mí, me he entendido que así como en la maternidad se requiere, como dice el dicho en inglés, it takes a village, así necesitamos una red de apoyo en la maternidad, el libro también lo necesita. Hay cosas que nuestra propia herida nos va a limitar y necesita la tía por allá, Eliana, que dice, deja, él es un libro, él va a ser astrólogo, él no va a hacer otra cosa. O viene por allá la tía Betsabe y dice, pero es que lo que está plasmado en la portada es esto es lo que va a transmitir, esto es lo que el color necesita. Entonces, esa red de apoyo que se necesita en la maternidad la necesita esa criatura que ya nació también. En mi caso se me hace muy difícil hablar, aunque no parezca porque hablo demasiado, pero se me hace muy difícil hablar en público, ponerme allí, es todo un estrés. Entonces también entendí de que a veces necesito el apoyo de alguien, sentirme al lado acompañada, que alguien que me haga preguntas, que esto para ayudarme, y esa es otra tía del libro, esa persona que también te ayuda a ponerlo allí, esa persona que publicó el libro en otra oportunidad, que a pesar de que a mí no me gusta hablar del libro, hay una amiga por allá que lo publicó y habló de lo que sintió. Entonces es esa red, es lo que me ha sostenido, digamos, entender de que no puedo vivir la maternidad sola del libro porque hay muchas cosas que me van a incomodar, porque de paso el libro no se parece a mí, el libro nació de una manera que necesita ser visto, por así decirlo. Entonces, también confiar en que ya cumplí un propósito. Así le quito las expectativas de qué más va a cumplir, cuánto se va a vender, hasta dónde va a llegar. Ya cumplió el propósito conmigo y con las personas que me ayudaron a crearlo. Entonces, ya él tiene, digamos, como que ya pasó su examen, por así decirlo, y
dejar que lo que sigue del camino sea su propia manera de vivir, su propia manera de servir. El libro, yo he recibido feedback de personas que jamás me dieron como cosas que aprendieron que yo decía, jamás me imaginé que el libro te iba a llevar ahí. El libro habla de heridas y habla de otras cosas y no, me ha sorprendido muchísimo y ahí está el no limitar de qué manera va a servir esa obra. Y esto sirve para cualquiera, una persona que de repente escribió una novela porque necesitaba volcar toda mi capacidad creativa en una obra, esa novela le llega a otra persona y resulta que le toca una fibra que no estaba hecho para eso el libro, pero que fue un refugio o que fue una manera de sacarle a la persona del automático. Entonces, no limitar únicamente este es mi propósito, por supuesto, yo tengo, digamos, yo lo hice a través de la necesidad de que hubiera información sobre Quirón, que la persona se diera la oportunidad de conocer esa heridita porque tenía mucho potencial allí, pero el libro va a ir decidiendo qué es lo que hacen cada persona y cómo lo recibe. Cada persona no va a depender de mí. Entonces es literalmente ver el libro como un hijo que estoy acompañando a brillar, a lo mejor y yo no me montaría en la tarima, pero que si el libro necesita que se monte en una tarima, pues aquí estoy hablando de él. Y un amigo que me envió una nota que aprecio muchísimo después de haber leído el libro y me dijo, porque me conoce un poco, digamos, estas inseguridades, y me comentó y me dijo, mira, si hay algo que tienen las mamás, es que se sienten orgullosas de su hijo. Y habrá gente que crea que el bebé es feísimo, y habrá gente que crea que el bebé habla mal, y habrá gente que crea que ese niño sí es malcriado, pero a la hora que le preguntan a la mamá por ese hijo, habla de la mejor manera y lo pone a brillar. Entonces es parte del maternar esa criatura que ya nació por allí. Y bueno, esto quise, digamos, en esta ponencia quise resumir un poco lo que fue mi antes, durante, después, y les quiero regalar una frasecita que está dentro del libro, que, que fue como la manera que yo resumí mi proceso de mi herida, y es: mi Quirón sigue siendo mi herida, pero también se ha convertido en mi puente. Este libro es una de sus formas de expresión de mi herida, una manera de ofrecer a otros lo que durante años necesité, que fue un lugar donde la voz y las ideas puedan ser escuchadas y comprendidas. Y para mí, como les digo, ya eso cumplió uno de mis propósitos, además de que fue más grande lo que hizo en mí que, que lo que yo imaginé, porque definitivamente me enfrentó de una manera pura y dura, como digo yo, no solamente a esa herida, sino a la manera en cómo yo abordo esa herida. Y esta es otra frase que también van a conseguir en el libro, y porque creo que es una de las cosas que más me gusta del libro, que es darle un sentido a lo que duele, darle un sentido de que a mí me duela, no quiere decir que no sirva. Y justamente servir no es ocupar el lugar del que sabe, sino del que recuerda. Todos hemos pasado por algo, todos tenemos heridas, yo no estoy aquí para decirles, mira, tu herida es esto y tú como sufriste una herida de abandono, tuviste así. No, es recordar, a mí también me abandonaron en algún momento de mi vida, y por eso quiero compartirte lo que yo he aprendido, y ese es parte del propósito de Quirón y de despertarle el don a la herida. El servicio entonces no surge del ego ni del deseo de ser útil, sino de la comprensión profunda de lo que significa evitar el dolor con conciencia y de lo que cambia cuando dejamos de hacerlo solas. Este, Allí para mí es precisamente eso, el exponerte. Confundimos muchas veces egocentrismo con el brillar. Creemos que por ponerme aquí a hablar bien de mi obra, hablar bien de lo que hago bien, lo queremos ver como egocentrismo, queremos que llamar la atención, y al contrario, a veces estamos siendo sumamente egoístas al no permitirnos mostrar la información que tenemos, lo que hemos aprendido. Eso le puede servir a mucha gente. Y al verlo como esto, no viene del ego, viene completamente de: yo no tengo la verdad absoluta, pero esto fue lo que yo aprendí y a lo mejor ya a alguien le sirve. Muchísimas gracias por escucharme, creo que no sé si lo notaron, pero me pongo sumamente nerviosa en estas presentaciones. Literalmente es actuar a través de mi herida,
Y así que bueno, valiosísimo el espacio porque es un espacio seguro, es un espacio sostenido que yo sabía que si me trancaba, ahí el bebé tenía muchas tías para que hablaran de él. Así que bueno, abierta a preguntas y comentarios. Tú sabes que yo no sé, pero yo resueno demasiado con tu herida porque a mí me encanta escucharte. A mí me encanta escucharte, de verdad. Yo, o sea, yo puedo estar allí como horas escuchándote, Marianne, porque a mí me gusta la forma como tú te comunicas. De verdad, que me encanta cómo tú te comunicas. Vamos a leer el chat, porque el chat está on Ok, fire. ay, Dios mío. Marian, porque siendo Quirón contradictoriamente un punto pequeño en la carta natal, pero teniendo tanta fuerza e importancia en nuestra comprensión de nosotros mismos, es tan poco valorado en una sesión astrológica? Hay astrólogos que ni siquiera lo mencionan. Wow, qué pregunta tan buena y tan hermosa y de las que me encanta. Esa la hizo Aquí, Betsa. incluso aquí me van a tener que parar por ahí, ¿no? Porque ese es mi punto de interés y como buena autista entro en hiperfoco. Pero esto ha sido para mí lo más fascinante y de lo que me llevó a investigar a Quirón. Porque si es algo que resuena tanto con la psique y que una vez que tú tienes la conciencia de dónde está, te puede ayudar tanto, ¿por qué no se habla? Y no es que no se investigue. Me di cuenta en el camino que es que no se publica, porque como es un punto tan nuevo y hay tanta controversia, ya de por sí la astrología es controversial. O sea, imagínense algo que todavía ni siquiera tiene forma a nivel de la NASA. La NASA todavía no logra ponerse de acuerdo con qué es Quirón. O sea, unos dicen que es un centauro, otros dicen que es un cometa, otros dicen que es un asteroide, que es un planetoide. Entonces, yo siento que muchos astrólogos estamos en ese punto de cómo voy a ser yo quien le diga a la NASA lo que es Quirón. Entonces, yo siento que hay una resistencia a ponerlo allá afuera hasta que no haya alguien lo suficientemente valiente para hablar y entonces empezamos a refutar. Por eso les decía que uno de mis propósitos es, oh, refútame, saca lo que tú tienes, lo que tú has investigado, porque es que no hay casi información. Y a nivel de carta astral es un punto muy complicado, porque es un punto que entra mucho en la psicología. Tienes que tener un camino recorrido en la psicología para comprender las profundidades de las heridas y cómo se van viviendo. De hecho, hay un capítulo en el libro donde yo lo comparo a las 5 heridas junguianas. Para mí es lo mismo. Para mí vienen de allí. Entonces, obviamente, si son personas, son astrólogos que únicamente están dedicados a la astrología, y de hecho, si observan, la gran mayoría de los astrólogos que sí hablan de Quirón, que sí lo abordan, es porque han estudiado algo de psicología. Y como lo mencioné al principio, yo tengo 25 años dedicada a la investigación de la psicología infantil. Entonces, siento que es un poco el miedo de no quiero entrar en aguas que no pueda sostener, porque esa es otra cosa. Una vez que abres la cajita de Pandora de Quirón, vas a tener que sostener la lectura de la carta desde otro punto. Entonces, no todos entran allí porque de paso no es lo más importante de tu personalidad, lo más visible. Por supuesto, es más cómodo hablar del sol porque todo el mundo lo ve, hablar del ascendente porque es como me veo, cómo le entro al mundo, del mundo emocional de la luna, porque ya hay mucho de eso escrito. Pero Quirón es un puntico, son aguas turbias. Entonces, de hecho, tengo por ahí, digamos, dentro de mi investigación, la gran mayoría de los astrólogos que han entrado, que le han entrado de lleno, puro y duro a Quirón, o es porque tienen una carta sumamente quironiana, que Quirón le toca a todos los planetas, o porque hay mucho Escorpio, que no le da miedo la profundidad. Entonces, yo siento que es un poco de respetar también el espacio de no estoy tan seguro de que yo pueda sostener el proceso que abre Quirón. Y por supuesto, como es un punto tan nuevo, no todo el mundo se dedica a estudiarlo. Quirón es un punto que hay que dedicarse a eso nada más. Entonces, estudiar todos los planetas ya es bastante. Estudiar algo que es completamente nuevo y que no hay tanta información requiere mucho tiempo y se vuelve un hiperfoco únicamente eso. Maravilloso. Mira, aquí Aletia dice, qué difícil es tener aceptación de que puedes ser luz para los demás. ¿Cómo llevas tu día a día con toda esa información tan valiosa y que tú sabes que es una realidad, a pesar que algunas personas no estén en esa frecuencia? Felicidades de verdad por esa valentía.
Ay, bueno, eso es un reto. Para mí en mi día a día es un reto completamente, porque una vez que eres consciente no puedes ser indiferente, entonces tú quieres que esa información le llegue a muchísima gente, a muchísimas personas, sobre todo Quirón, que es un punto em, que te ayuda a ver el potencial que puede haber detrás de una herida, de algo que duele. Entonces, por supuesto, yo detenerme a ver de repente procesos de personas cercanas y yo diga el potencial que hay allí, cómo lo hacemos cómo le ayudo para que lo libere y pueda por fin liberarse tanto de ese dolor. He aprendido muchísimo a respetar el proceso de cada uno. No se me hace tan fácil, yo soy metiche completamente, a todo el mundo le llego y quiero hablar de tu Quirón y ven acá para explicarte, este, pero pero ha sido un reto, digamos, es un reto en el día a día comprender que cada uno, porque si hay algo que me ha enseñado Quirón y este libro es, Quirón llega al momento que debe llegar a la persona. Y hay un punto importantísimo que creo que no lo mencioné en la ponencia, pero que como autores les puede servir, es que hay que soltar la necesidad de que el apoyo venga de las personas que nosotras queremos, porque eso precisamente viene de la herida. Mm, Yo les puedo decir, mis personas más cercanas, ninguna ha leído el libro, típico, ninguna les típico. interesa Quirón, ninguna cree en lo absoluto en las cosas que yo estoy diciendo. ¿Les hace sentido? Porque de repente yo logro llevarlo a un punto donde, bueno, que sea un lenguaje amable, pero no les interesa. Y el apoyo, esta nota que yo les dije de un amigo que me dijo y que conoce mi caso, señores, tengo menos de un mes conociendo a este ser, Mm. pero me permitió, se abrió a darme el feedback capítulo por capítulo. Entonces, por supuesto, hubo como una interacción de yo explicarle por qué nació ese capítulo y eso, y fue el que me dijo estas cosas que me han sostenido. La red completa de apoyo que ha tenido este Quirón ha sido personas que son completamente ajenas a mi propia historia. Entonces, he entendido que duele muchísimo que las personas alrededor a lo mejor no estén abiertas a escuchar tu mensaje, a escuchar que son las personas que amarías que verdaderamente hagan ese clic con la información porque los va a ayudar un montón, pero allí está el no limitar el potencial y el a dónde va a servir ese libro. Entonces, se me ha dado, digamos, me ha ayudado mucho compartirlo más con gente random. Le he llegado a gente en Instagram, podemos hablar de tu Quirón y te regalo una sesión. Y es la gente que hoy en día, digamos, ha estado y logra hacer esos cambios y he podido verles el proceso del después, cosa que con personas a mi alrededor, como te digo, no, y no. Entonces, sé que tengo, digamos, para mí es una información valiosa, igual que la astrología. Yo a todo el mundo puedo hablarle de astrología, no a todo el mundo le interesa la astrología. Mm. Es un nicho. O sea, no todo el mundo no sabe qué rayos es Quirón y qué es la carta astral. A pesar de que para mí es la manera en que yo traduzco el mundo. Si yo no tengo la astrología hoy en día, literalmente creo que no pudiera comunicarme con otras personas. Yo aprendí el lenguaje del amor de las personas, el por qué actuaban, porque nuevamente como autista, yo percibo el mundo completamente distinto. Mm. Entonces he aprendido cómo se comunican los demás a través de la astrología y para mí es un wow, tienes que estudiar astrología porque te va a ayudar a entender el mundo. He aprendido que no, que justamente ahí otra partecita de mi herida es que yo la tengo en la casa 11, que es el área social, y tiendo a vivir, a sentir la herida del rechazo muy fuerte. Entonces ya me acostumbré a que va a haber un rechazo de gente cercana con respecto a mis ideas. La casa 11 es la energía acuariana, entonces es como mis ideas van a ser bien distintas y eso va a causar incomodidad alrededor. Y ya me acostumbré a que el rechazo viene de allí y a crear otros espacios seguros para personas que sí les interesa. Wow, qué potente esto que resaltaste sobre que está bien que nuestros seres queridos no se lean nuestro libro, ¿sabes? Porque duele muchísimo que justo las personas que tú quieres que lean el libro no lo leen. Pero esto, como yo también he atravesado esa herida, María, una de las cosas que le digo a mis escritoras, a mis autoras,
es hacerle esta poderosa pregunta. ¿Es tu pareja, tu mamá, tu papá, tu mejor amiga, esa persona que quieres mucho, es tu lector ideal? No, no lo es. Está bien. Entonces está bien que no lea el libro, ¿sabes? Porque por eso una de las cosas que hacemos primero en mi coaching literario es definir al lector ideal para después no caer en la trampa de mi mamá no leyó mi libro, Otra mi cosa que papá. a mí me ayudó mucho también en ese proceso de entender que no lo, digamos como que no lo lean, es que a veces socialmente estamos presionados a, tengo que apoyarla porque, wow, hizo un libro, todo esto, pero Sí, el feedback que yo he recibido de personas cercanas que a lo mejor y leyeron la introducción por lo menos, este, no, yo sé que no lo están viendo hacia su proceso, sino hacia el mío. Ay, qué bonito se atrevió a publicar un libro. Y el mensaje del libro no va por ahí. El mensaje del libro es vamos a ver tu herida y aquí te explico cómo puede ir y por dónde va a ir. Entonces, no es el feedback ni siquiera que queremos de verdad del libro para verle el propósito que tuvo o la misión que cumplió. Cuando se me acercan las personas que sí están interesados en leer, así no sepan nada de astrología, este, el feedback es mucho más poderoso. Ahí sí logras ver cómo la persona sí lo, porque como no te conoce tanto, lo ujú, aplicas a ti y no tiene como toda esta memoria claro, este emocional contexto. que hay que te une a ellos. Y ojo, una cosa muy importante es que Quirón es un punto que te revela partes de ti que ni tú misma conoces. Entonces, al momento de tú entrarle a esto, las personas que están más cercanas a ti tienen versiones de ti que esas versiones todavía no conocían a Quirón y no habían despertado ciertas cosas. Entonces, he escuchado mucho el poco feedback que he tenido de personas cercanas ha sido mucho desde la Marianne desde hace 5 años y yo no entendiste nada porque él escribí el libro. Entonces, para mí ha sido más valioso encontrar a las personas que sí les va a emocionar. Ujú, eso es potente. Eso, gracias por remarcarlo porque es potente. Aquí dice que revelador tu proceso, Marian, qué hermoso, lo hiciste genial. Cuando estabas hablando de que estabas nerviosa, maravillosa ponencia, Marian, me siento muy orgullosa de tu libro. A mí también me encanta escucharla. Yo necesito una consulta contigo. Dice Betsa, yo también, dice Aletia, necesitan consultas contigo. Cuando eres diferente es difícil de encajar en su mundo. Wow, yo estoy delirando, dice Yasmín. Al principio yo estaba perdida porque no sabía quién es ese señor Quiro. Yo Y lo ahora conozco y ya todavía quiero, me pierdo. y ahora ya quiero saber más como buena Scorpion profunda. Ojo, no sé nada de astrología, pero me da mucha curiosidad. Vero dice, Marian, me has dado claridad para entender a mi hijo. Mi hijo tiene una personalidad muy parecida a la tuya. A mí me duele cuando rechazan sus ideas, su forma particular de ver al mundo. Me encantaría que mi hijo hubiera escuchado tu conferencia. Bueno, se la hacemos llegar, Vero, no Sí, te sí, preocupes. sí. Aquí compartimos el enlace de tu libro. ¿Cuál es el Instagram de Mariam? ¿Cuál es tu Instagram, Mariam? AMSA Center, AMSA con Z, AMZA Center. Y el regalito que iba a dar, vamos a regalar un par de sesiones para ver esos quirones a fondo. Un par de sesiones, eso está Sí. buenísimo, genial. Felicidad, dice José, felicidades, Marian, porque te atreviste a publicar y no hacer caso a esas voces. Y sigue Ujú. siendo súper complejo, no les digo, como les decía, mi parte más difícil es el después. Para mí fue súper fácil escribirlo, para mí fue súper fácil, digamos, no súper fácil, pero sí me pude ajustar porque, bueno, tenía el equipo correcto y logramos, de hecho, nació muy rápido, de verdad, Liana, el proceso de este libro fue bastante rápido, pero mi proceso más complejo es este, el darle visibilidad, el hablar del libro, Dios mío, ustedes no saben cada vez que me piden que dedique el libro, que lo firme, Santo Cristo, yo digo, pero ¿por qué quieres una firma mía? Entonces, es un proceso complejo y mi herida sigue estando allí, pero me ha ayudado, por eso era que decía, difiero completamente, porque a mí me ha ayudado muchísimo verlo como un niñito que porque yo tenga miedo no le voy a truncar su carrera de artista. Claro, eso es precioso, ¿sabes? Y el otro día que nos reunimos las autoras, que hicimos como una reunión previa a esto y hiciste esa acotación, como que, bueno.
los intereses, porque siempre lo recalco, chicas, los libros son entes vivientes y tienen sus propias vidas, simplemente que nos usan a nosotras, a nosotros como colaboradores humanos para materializarse y venir del lado invisible de las ideas al lado visible y palpable de nuestro mundo en la Tierra. Y el libro te toma a ti, Mariam, por tus experiencias de vida, por tu forma de comunicar. Y cuando dijiste esto en nuestra reunión de que, bueno, yo no tengo ganas de brillar, pero el libro sí tiene ganas de brillar y yo soy la que lo trajo al mundo, entonces a mí no me queda de otra que acompañarlo en esto. Y es como tal, o sea, la mamá tímida que el niño quiere ir a castings y quiere montarse en un escenario, entonces la mamá lo que puede hacer es llevarlo y comprarle sus atuendos, pagarle el Toca curso, llevar al estar ahí en el muchachito al público fútbol. aplaudiendo. ¿Cómo, cómo? Tocó llevar al muchachito al fútbol. Tocó llevarlo al fútbol, me encanta eso. Y claro, para mí fue diferente. Yo como autora, Eliana como autora, porque yo sí quiero brillar, ¿ok? Y yo, cuando alguien me dice, no, pero es que yo no quiero ese trofeo, pero mi libro sí lo quiere, entonces, wow, a mí me abriste allí una ventana como de, ya va, esto es una nueva perspectiva. Es una nueva perspectiva completamente distinta para mí y de verdad que lo valoré mucho. Sí, porque, y fíjate de que en la reunión pasada que tuvimos, yo las escuchaba y casi todas eran, estoy súper emocionada y quiero, o sea, y ya les quiero mostrar, y yo como que, ¿cómo les explico que yo ni siquiera he logrado terminar la presentación porque estoy completamente bloqueada? Es que es eso, todos tenemos heridas en puntos distintos. La persona que de repente tiene la heridita en la parte de sacar lo que hay dentro de mí, se le va a hacer más difícil escribir, pero las personas que de repente esto, digamos que tenemos esa herida de calladita te ves más bonita porque lo que está diciendo son disparates y así no funciona la sociedad. Por supuesto, el sacar y hablar de algo que de paso es completamente un tema que la gente no conoce, que es raro, pues es súper complejo, muy, muy complejo, pero bueno, cada uno tiene una parte del proceso y por eso quise también que, por eso mi ponencia tenía antes, durante y después, porque no sé dónde te va a doler más. Si es el antes, esto me ayudó, si es el durante, esto fue lo que me ayudó y si es el después, bueno, esto es lo que me está ayudando todavía, lo que me está acompañando. A ver, yo estoy viendo que Lina levantó la mano. Esto aquí hoy no es, hoy no está Que creo que permitido está levantar la manejando. mano, pero yo le quiero dar la palabra a Lina porque esta mujer está escribiendo un super libro. Lina, no sé si quieres seguir, todavía tienes interés de hablar. Lina se fue. Ah, no, Ella ahí está. levantó la mano y no sé si de verdad la había levantado al propósito y me Sí, sí encantaría. quiero hablar, Ahí está, si Ah, quiere que no hablar. puedo ¿dónde estás? escribir. Sí, yo sé que no puedes escribir porque estás manejando. Lina trabaja como trailera y ella siempre está montada en su camión. Entonces, Lina, no sé, ¿dónde estás? Aquí. Bueno, no sé, aquí Pero no sé, no te veo. Yo la Te veo ve. aquí, Ah, ella ya, ya, está. ya te vi, ya te vi. Estás al final. es que no podía escribir y tengo las palabras atragantadas aquí. Ok, ok, Porque ok. Vamos a hacer una qué excepción contigo belleza. hoy. Ajá, cuéntanos. Gracias, gracias. Qué belleza quería decirle a esa niña preciosa que, bueno, pues, que más de Quirón, tiene mucho que aportar. Todas esas experiencias y todas esas eh, stickers que le han puesto o que te has puesto o no sé quién las puso, sería de mucho valor para mamás que tengan niños eh, diferentes, que tengan niños especiales. Y bueno, yo estoy haciendo un proyecto y yo no sé en qué parte estás tú físicamente, pero me encantaría que le hablaras a muchos papás de tu experiencia y de todas esas, o sea, yo te veo hablando a ti y si tú no me dices tus condiciones, yo soy maestra, este, me es muy fácil detectar a veces las personas que tienen alguna condición,
tú las disfrazas Sí, muy soy bien. experta en enmascarar. Exaltas muchas cosas positivas que, bueno, que yo pienso que para muchos padres y apartando de tu astrología, que es muy interesante, eh, pues eres serías de inspiración. Eso era lo que te quería decir. Mira qué bonito, Elina, que me dices esto porque, y aquí, digamos como que no es un tema que abordo completamente en el libro, pero una de las maneras que yo he ido integrando mi quirón en mi práctica personal es justamente entender, yo recibí un diagnóstico tardío. Por supuesto, al no tener un diagnóstico, aprendí a enmascarar muy bien todo todo. O sea, por ahí a lo mejor y me ven de repente balanceándome, pero yo aprendí a controlar eso y lo cambié por el labio, por morderme el labio, por cosas que fueran más aceptables socialmente. Entonces no se me nota tanto, pero fíjate que en el momento que yo por fin tengo un diagnóstico que yo digo todo tiene sentido, ya entiendo por qué escribo tan feo y por qué en el colegio de monjas no aceptaban que mi letra fuera tan fea. Ya entendí por qué me comía letras, palabras, ya entendí por qué no me cabe en la cabeza que esta persona está actuando como está actuando, por qué no soporto una injusticia. En ese momento, una de las cosas, por ejemplo, de las primeras conversaciones que fue con mi mamá, cuando yo le doy el diagnóstico, por supuesto, la reacción es porque yo no me di cuenta. Y yo dije, mira, de la misma manera que los otros 50 profesores no se dieron cuenta. O sea, nací con la habilidad de enmascarar y de sobreponerme, digamos, a esas características, hasta que se hizo insoportable y, por supuesto, hubo que buscar más respuesta ya desde el adulto. Pero una cosa que yo entendí desde el día uno fue que la única manera que yo iba a poder tener la digamos, la experiencia desde ambos puntos, el entender lo que es no tener un diagnóstico y vivir todas las características callada, y el después de tener un diagnóstico y buscar yo misma las acomodaciones, era no recibir el diagnóstico en la infancia. Si hubiese tenido el diagnóstico en la infancia, hasta me hubiesen impuesto las acomodaciones. A lo mejor y hubiese tenido las terapias de lenguaje que se necesitaban y todo lo demás. Pero yo no hubiese podido entender eso si no pasaba por el dolor que es porque no me entienden y por qué esto es así y por qué yo no comprendo que eso está pasando de esa manera. Entonces, ese puente, y menciono mucho la palabra puente en el libro, es justamente lo que yo digo, es lo que la experiencia, ese dolor, esa herida que me vino acompañando desde siempre, es lo que me permite hoy ser puente. Que en esta primera oportunidad me atreví a través de Quirón, porque por supuesto el mismo es un tema que dentro de todo manejo la teoría y puedo engancharme de la teoría y no solamente de mi experiencia, pero, y lo han preguntado muchísimo en todas las ponencias, mi segundo libro va directamente de mi proceso como autista y el abrazar el diagnóstico y el cómo puedo ayudar, cómo mi vida en 25 años trabajando con niños, me dediqué a eso, a brindarle métodos alternativos de educación, a quitar el concepto que había de forrar las paredes con foami. Yo tenía un kinder y las paredes eran lisas, pero porque estaba completamente abocada sin saberlo a niños neurodivergentes que eso les causaba sobreestimulación. Entonces, me encanta que lo digas porque justamente, digamos que reafirma el propósito del libro, de la ponencia, de todo. Por aquí tengo una pregunta, Eliana, que Tienes una pregunta, sí, una pregunta sí, maravillosa que que la hace quiero que responder antes de que nos vayamos o se de nos que acabe el sí. tiempo, porque Marian, eh, yo soy TDAH. ¿Qué me recomiendas para enfocarme y soltar mi libro? Porque hay días que me abrumo y quiero dejarlo. Sí, Yasmín ha querido dejar el libro sopotoscientas veces y no la dejo. y miren, señores, nuevamente el título de mi libro lo dice, rendirme a la herida. Soy TDAH, no estoy diseñado para sentarme y enfocarme en un solo proyecto. Mi cabeza va a querer saltar de proyecto en proyecto, pero sé que tengo un propósito con este proyecto. Busquemos ayuda, busquemos quien me ayude a escribir, quien me ayude yo lo puedo, alguien que yo de repente le pueda decir, le pueda echar el cuento nada más hablando y que la persona me ayude a traducirlo en las palabras que se necesita. Para eso hay herramientas, un escritor fantasma, porque yo estoy diseñado, lo que hay es que rendirme que yo estoy diseñado diferente,
que yo estoy, que mi cerebro no funciona igual y yo no le puedo exigir la misma concentración a un cerebro TDAH que a un cerebro autista. Y eso te lo digo con toda propiedad porque yo soy las dos y mi cerebro se debate y se pelea. Es como que me quiero concentrar en eso, pero me quiero concentrar en 27 cosas al mismo tiempo. Entonces, no entender que sí, que, sí que tenemos esa heridita ahí en el sentido de que mi cerebro funciona distinto y tengo millones de ideas que no es tan fácil ponerlas juntas, pero que por allá a lo mejor hay una persona, un Virgo que nos consigamos en el camino, que nos ayude a organizar todo en un Excel para poder, pero no, sin tener un Capricornio también, sí, bueno, cualquier tierra, incluso otros signos que nos ayuden incluso a mostrarlo de otra manera. Entonces, buscar no querer actuar desde el deber ser. Yo tengo que escribir el libro y sé que tengo la capacidad, pero mi cerebro se aburre haciendo eso. ¿Qué Mira, le, ¿qué le recomendarías a alguien que no ha sido diagnosticado para poder llevar su neurodivergencia? Bueno, esto, por supuesto, cada proceso es bien distinto. Cada proceso de diagnóstico y de identificación con alguna neurodivergencia. Pero en mi caso, como les mencioné, mi diagnóstico llegó muy tarde, llegó después de los 30 años, pero para mí fue crucial investigar. Y esto suena como totalmente fuera de lugar, porque te dijera como que, ay, la aceptación, y ay, no, para mí el conocimiento fue clave porque yo decía, era lo único que le iba a hacer entender a mi cerebro que sí pasa, que no soy la única persona que eso le pasa, este, y que hay maneras, que hay herramientas. Cada vez que yo investigaba más, hay más, o sea, consigo más herramientas. Para mí fue clave también entrar en contacto con personas, y aquí les doy un dato, con mamás de niños neurodivergentes, incluso si la mamá no es neurodivergente. ¿Por qué? Porque las mamás de niños neurodivergentes están acostumbradas a buscarle solución para que el niño viva mejor. Y esas soluciones nosotros no lo vamos a ver. En cambio, ellas son demasiado recursivas tratando de hacerle la vida más fácil. Nunca se me olvidó una vez de que cuando yo me di cuenta, porque hace 2 días y medio más o menos, me di cuenta que no todo el mundo escuchaba la electricidad, yo juraba que eso lo escuchaba todo el mundo. Cuando yo me doy cuenta de eso y de la distracción que podía causar y la sobreestimulación, hablé con una amiga que es mamá de 2 niños neurodivergentes y ella me dice, ¿y tú por qué no te has puesto reductores de sonido? O sea, ¿por qué no has intentado? Y yo no lo había pensado porque nunca los necesité. El día que yo los probé, literalmente me senté a llorar, porque yo dije, yo nunca había conocido el mundo sin ruido, no sabía lo que era. Entonces, pero para la mamá era algo tan obvio como que, ¿qué te pasa? Búscate unos audífonos. Y para mí fue como que nunca los he necesitado, ¿por qué los voy a usar? Entonces, yo creo que para mí fue clave hablar con otros adultos neurodivergentes. En mi caso yo digo que el universo me premió todo ese tiempo que no tuve un diagnóstico con que mi psicólogo es autista, mi psiquiatra es autista, entonces no había que explicar absolutamente nada, fui validada del día uno, la validación tenía que dársela, digamos, a las personas alrededor y como ya el médico me dijo que sí, ya no me interesaba que los demás aceptaran o no un diagnóstico porque como lo ven, no se me nota, no es algo que, a menos que yo me ponga a describirles todo lo que hago para que no se me note, pero sí siento que fue clave hablar con otros adultos que vivan lo mismo. Y como les dije, la mamá de niño neurodivergente me han ayudado mucho a buscar acomodaciones que para mí no están en mi radar. Maravilloso, Marian. Qué hermosa tu ponencia el día de hoy. Creo que, bueno, has despertado a muchos, creo que todos tenemos un poco de neurodivergentes. Yo también me siento bastante allí, te lo comenté cuando estuvimos conversando por primera vez, te dije, yo también me siento allí. Bueno, querida, Mira, un último comentario que voy a hacer que me pareció súper curioso. Como les dije, esto es un bebé que ha nacido solo desde que nació. Ha hecho lo que le ha dado la gana con el equipo completo. Y ya yo he entendido que él nació para ser rebelde.
Yo le tenía, por supuesto, como astróloga, una fecha bien específica que quería que ese libro naciera. Y Eliana me llama un día, ¿estás desocupada? Sí, vamos a publicar. Yo, ¿qué? Y ella me dice, no te preocupes, que todavía Amazon se tarda en aprobar y todo lo demás. Señores, ese mismo día Amazon aprobó. O sea, el libro tenía que nacer el día del eclipse. Nació en pleno eclipse donde hay más luz. O sea, donde él tenía que salir a brillar. Y fíjate que nació antes de lo que yo había planificado y la ponencia se da antes. Se da antes de lo que estaba pautada. Típico, típico que uno tiene una fecha de parto y se te adelanta, ¿sí o no? Es ¿Sí? Y él típico. dijo, y aquí es, y voy a nacer, y yo todavía intenté decir, no, no digamos nada, vamos a esperar para sacarlo a la luz hasta que dije, ay, por favor, ya ese niño está ahí, ya, o sea, ya está comiendo, ya sácalo. Ya, exacto, suéltalo. Amigas, la ponencia de Marian el día de hoy estuvo hermosa. Gracias, Marian.